Amada Iglesia de Dios, en el nombre del resucitado, paz a vosotros, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta nueva serie, Lanzando la Red. Bueno, hemos concluido con los 12 llamados, los 12 apóstoles de diferentes características y pensamientos. El Señor los trae y les dice, ven. Y les dice, síganme. Y dejan todo. ¿Qué continúa hoy para esta serie, hermanos, de Lanzando la Red? Bueno, hermanos, hablemos de la institución de la iglesia, pero de los inicios en esta nueva serie, hermanos. Les pedimos que ustedes sigan compartiendo estos mensajes y gracias por sus comentarios. Hablaríamos en esta primera intervención sobre el nacimiento de la iglesia. Y bueno, conocemos el libro de Génesis, el capítulo 3, hermanos. Y del verso 15 podemos analizar en un inicio la iglesia de Dios, séptimo día, hermanos. Desde ese libro de Génesis hasta Cristo sería esta nuestra primera intervención, el nacimiento y el propósito de la iglesia de Dios, hermanos. Y entonces, hermanos, podemos meditar en este comienzo, cómo la red comenzó a tejerse en Génesis y será recogida proféticamente en la segunda venida de Cristo. Y dice ahí, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Amén. Oremos, hermanos, para iniciar este diálogo. Amoroso Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad de dar de la vida. Gracias por permitirnos, Padre, Señor, adentrarnos a tu palabra, apasionarnos por ella y sobre todo, Padre, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Hoy comenzamos un nuevo episodio, Padre, y rogándote, Señor, todo género de bendiciones para los que hacen posible este trabajo, Señor, en esta plataforma, y también a la iglesia, a mis hermanos a nivel local, distrital, estatal, nacional y fuera de la nación, Padre, hasta donde llega tu palabra. Así pues también, Padre, te pedimos una bendición por aquellos inconversos, nuevos, que se interesan, Padre, que están escribiendo, mandando mensajes, siempre, Padre, buscando alcanzar conocimiento y a través de esta palabra, bendito Dios, tú nos des sabiduría y podamos retener tu palabra, bendito Dios, con el propósito de caminar con Cristo. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Y bien, hermanos, dice el texto, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí, hermano, no solo nace una promesa, aquí nace el plan redentor de Dios. Antes, hermanos, de que existiera Israel, antes de la ley, antes de todo aquello, hermanos, ya existía, hermanos, una promesa. Y en esta enseñanza, hermanos, podemos ver algo teológicamente como una clave, un enfoque. La iglesia no nace en Hechos de los Apóstoles como idea. Nace en Génesis capítulo 3 como propósito, hermanos. Y en este libro, hermanos, nace la promesa. En los patriarcas, aquí, hermanos, se va a preservar. Pero en Israel, hermanos, se forma. Es correcto. Pero en Cristo, hermanos, se revela. Y en el Espíritu se manifiesta. Y en la segunda venida, hermanos, se consume. En Hebreos capítulo 11 y verso 13, habla de estos primeros patriarcas, todos ellos, hablando de Enoc, que tuvimos una hermosa enseñanza el día de ayer, de estos que vivieron, pero que caminaron con Dios. Ese es el llamado, que la iglesia no solamente se quede espectadora, que no se quede en el bautismo, no, es caminar, es llevar, hermanos, el propósito del Señor. Y el propósito, como la primera iglesia de los apóstoles, fue que sirvieran, llevaran la palabra hasta los confines de la tierra para ser parte de esta iglesia. Así que dice la Escritura en Hebreos 11:13 que conforme a la fe murieron todos estos. Pero, hermanos, la expansión del reino, el evangelio, continúa ese legado. La iglesia es el pueblo que vive por fe, antes y después de Cristo. Pero de la promesa, hermanos, viene el cumplimiento. Y no podemos pasar por alto el libro de Gálatas, capítulo 4, hermanos.
Y el verso 4 de Gálatas, que dice de la siguiente manera, hermanos: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, Cristo no aparece de forma improvisada. No, hermanos, aparece como respuesta en Génesis capítulo 3 y verso 15. Y el evangelista Juan dice en el capítulo 1 y el verso 14, que ya conocemos: y aquel verbo fue hecho carne. Aquí, hermanos, tenemos que comprender un enfoque teológico. Cristo no funda una religión nueva. Entendamos esta parte muy importante. Viene a reunir al pueblo disperso. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y verso 52. Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero en Cristo, hermanos, la iglesia, hermanos, recibe identidad. ¿Por qué decimos esto? Recibe perdón, recibe una misión. Es decir, que hay un comienzo visible de la iglesia primitiva, lo que ellos realizaron. Y el desarrollo de esta iglesia lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 1, la iglesia no nace corriendo, nace esperando. En el capítulo 2 vemos que el Espíritu Santo, hermanos, comienza a hacer la obra después de que el Maestro ascienda a los cielos. Entonces, la iglesia, hermanos, debe estar activa. Dice en el capítulo 2, ahí mismo de Hechos, en el verso 42 que conocemos: y perseveraban en la doctrina. Este punto es muy importante que nosotros podamos comprender. No solamente es recibir la gracia, no solamente, hermanos, es creer en Jesús y tener la salvación. La disciplina, lo que Jesús hizo por nosotros, nos compromete a vivir una vida en santidad. Y esa santidad se va a revelar y se va a mostrar conforme a los mandamientos de Dios. Es decir, que los 10 mandamientos que Dios le da a Moisés en el inicio se hacen presentes en nuestras vidas. Dice Jeremías que ya están esas tablas puestas en el corazón nuestro. Pero esto necesita la iglesia, hermanos, retomar. No como un modo de salvación, como algunos opositores piensan que la iglesia del séptimo día vive por la salvación, por los sábados, por el guardar el sábado, los mandamientos. Vivimos en la esperanza, vivimos en gratitud porque Jesús nos salvó. Y en respuesta a la salvación que Jesús da a nuestras vidas, nosotros guardamos los mandamientos, porque es la forma recta de vivir y mirar como un espejo nuestra vida y nos apunta a lo que hacemos. La ley de Dios, hermanos, es vigente y es un baluarte de la iglesia de Dios como identidad. Entonces la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia primitiva se reconoce más bien por estas características: la doctrina. Sigamos, hermanos, firmes, presentemos a Cristo, pero el seguimiento de ello, hermanos, para vivir en una sana y correcta obediencia, tenemos una doctrina muy sana, muy hermosa, muy bíblica. Debemos tener como iglesia también, con esa continuidad, la comunión, la oración y sobre todo el testimonio. Y aquí hay un propósito de seguimiento, hermanos. La iglesia que guarda los mandamientos, entonces, dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. ¿Qué podemos entender, hermanos, de esta enseñanza? La iglesia verdadera siempre ha sido obediente por amor. Por amor, hermanos, guardamos los mandamientos. Por gratitud. Fiel en medio, hermanos, de opositores. Perseverante, hermanos, debe estar hasta el fin. En Juan 14:15, Jesús recuerda, hermanos, que esta iglesia, su identidad, si Él mismo lo hizo, ¿por qué nosotros, hermanos, no debemos hacerlo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pablo no se opone, Pablo confirma en Romanos 3:31. Son textos que nosotros ya debemos conocer como el ABC de la iglesia, como la doctrina. Confirmamos la ley. Por la gracia la quitamos, dice, en ninguna manera. Confirmamos la ley. ¿De qué ley estamos hablando, hermanos? Del decálogo, de los 10 mandamientos.
la ley que instituye en el corazón del hombre nuestro Dios. Y esta ley entonces debe ser una obediencia y fe en estos dos puntos, hermanos, que no se deben de oponer. Obediencia y fe se complementan, hermanos. En el mismo capítulo de Apocalipsis, pero ahora el 12 y el verso 17, dice ahí el amado Juan: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una clave muy importante, hermanos. Los que guardan los mandamientos de Dios, es la ley, y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la gracia, hermanos, que el Señor nos ha permitido. Así que en esta edición de Lanzando la Red, hermanos, hay algo muy importante, que entre la cruz y la segunda venida. Mateo 28, 18 hasta el 20 nos habla de ese ministerio, de levantarnos, de no quedarnos solamente, hermanos, con aquello de haber sido salvos y haber recibido la gracia y todas las bendiciones que el Señor está dando día a día, sino que debemos ejercer nuestro ministerio de evangelización. Pero no es, hermanos, un don, como a veces nos equivocamos. Es una orden, y al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Qué importante es la evangelización, presentar a Jesucristo como el sacrificio, el Mesías prometido desde Isaías, y el cumplimiento en este tiempo. Y así, de esta manera, enamorar a aquellos de Jesús y mostrarles después todas las cosas que Jesús ha enseñado, hermanos. Y en Mateo 24, 14, hermanos, muchos se han equivocado y han dicho que el tiempo Jesús tenía que venir, y que vino 4 o 5 veces y no ha venido, y han fallado en profecías. Mateo 24, hermanos, nos da una clave, pero eso es para nosotros, para la iglesia, para que estemos alertas. Y será predicado este evangelio del reino hasta los confines de la tierra, y entonces vendrá el fin. La iglesia, hermanos, no debe estar dormida. La iglesia debe de trabajar. La iglesia debe cumplir el ministerio. La iglesia, vivimos entre muchas situaciones, y no pueden ser obstáculos o puedan ser llamados justificaciones. Debemos valorar lo que Jesús hizo. Ya Jesús, hermanos, nos dio la victoria en la cruz y nos da la esperanza de su regreso. Esto es importante que nosotros entendamos. Tito, el joven predicador, dice en el capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Ahí debemos mantenernos, hermanos. La iglesia no debe esperar sentada. La iglesia, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, tiene que salir a hacer luz allá afuera. La iglesia lanza la red mientras espera. Es importante esto, hermanos, que lo consideremos. En Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 2, nos dice la Escritura: algo muy importante también: corramos con paciencia la carrera. Entonces aquí, hermanos, hay un llamado a nivel congregacional, y este llamado es a volver a la obediencia, a renovar la fe, a asumir la misión. Porque el Señor, hermanos, en el último libro de esta palabra, Apocalipsis 22:12, recordemos: he aquí, yo vengo pronto. Esta es una frase muy fuerte, hermanos, profética. Entonces la iglesia nació en una promesa. Fue revelada, hermanos, en Cristo. Camina en el Espíritu, pero ¿saben algo? Será glorificada en su segunda venida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros consideremos este pequeño mensaje, que como iglesia, nuestro deber es estar firmes, es estar en el servicio, trabajando arduamente para que más almas lleguen a Cristo. Hay mucha necesidad.
Hay muchas familias, hermanos, en estos tiempos más complicados que se están apartando del amor. Los matrimonios se están destruyendo. Los hijos se están saliendo del camino de la obediencia a los padres, porque necesitamos establecer a Jesucristo en las familias. Y nosotros como iglesia, discípulos, discípulas, tenemos nuestra responsabilidad muy seria de seguir trabajando, hermanos. Espero en nuestro Padre, nuestro Dios, que esta palabra nos confronte y nos haga levantarnos si no estamos haciendo mucho o si estamos haciendo poco. Apasionarnos, creer verdaderamente que aquí, hermanos, está la verdad. Y esta verdad nos hace libre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos vemos en la próxima. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.